Buenos días. Somos el equipo conformado por José Uriel Sánchez González y Corona Hernández Roswell Eliel. Y les presentaremos nuestro trabajo. Empezamos preguntándonos, ¿quién es realmente el DBA? ¿Y por qué tiene tanto poder dentro de una base de datos? Humano. Imagina una empresa donde una sola persona tiene la llave de absolutamente todo. ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Qué se guarda? ¿Qué se borra? Esa persona existe y se llama DBA, administrador de bases de datos. No es solo el que sabe de SQL. El DBA autoriza accesos, vigila el rendimiento, aplica actualizaciones de seguridad y decide qué hardware o software necesita el sistema. Es, literalmente, el guardián de la integridad de la información. Pero aquí viene lo interesante. Ese poder no se lo dan de gratis. Antes de que el DBA entre en escena, existe el diseñador de la base de datos, que habla con los futuros usuarios para entender qué necesitan. Es como construir una casa. El diseñador traza los planos y el DBA es quien vive ahí. Mantiene las puertas cerradas con llave y decide quién puede entrar a cada cuarto. Sin ese control centralizado, cualquiera podría borrar información crítica por accidente o a propósito. What's the real difference between a naive user and the power user of a database? Not everyone who touches a database actually understands it, and that's completely by design. Picture a bank teller. Every single day, they type in an account number, hit a button, and money moves. They have zero idea what's happening behind that screen. That's a naive or parametric user, someone who only runs pre-programmed, repetitive transactions built by someone else. Now picture a data scientist. They don't click buttons, they write their own complex Excel queries from scratch, digging directly into the raw tables to answer questions nobody thought to ask yet. That's a sophisticated or advanced end user. There's also a third type hiding in plain sight, the casual user. Think of a manager who logs in once a month for a report, needs something slightly different every time, and relies on smart search tools to get it. The system doesn't treat these three the same. And it shouldn't. Give the teller a data scientist power, and you've basically handed a stranger the keys to the vault. なぜ権限ロールがなければシステムはすぐに崩壊してしまうのか。もし全員が同じ権限を持っていたらデータベースはどうなるでしょうか。答えは簡単です。一瞬で崩壊します。そこで登場するのが権限という考え方です。権限とは、あるユーザーが特定の操作、例えばデータを検索したり、追加したり、削除したりする権利のことです。でも、ユーザー一人一人に個別に権限を設定するのは非常に手間がかかり、ミスも起きやすくなります。そこで使われるのがロールです。ロールとは、権限をひとまとめにしたグループのことです。例えば、カウンター係というロールを作れば、そこに含まれる権限を持つ人全員が同じアクセス権を自動的に得られます。方針が変わった時も、ロールを一つ修正するだけで、全員の権限が一括で更新されます。これは、最小権限の原則とも呼ばれ、各ユーザーには仕事に必要な分だけの権限しか与えないという考え方です。この原則を守ることで、経験の浅いユーザーが誤って重要なデータを削除したり、悪意のある人物が機密情報にアクセスしたりするリスクを大きく減らすことができます。将来エンジニアを目指すなら、コードを書く技術だけでなく、誰に何を許可するかを正しく設計する力も同じくらい重要です。Muchas gracias por su atención y apoyo.